placer de tenerlo a Federico Fefo Lecumberri, que es ingeniero, trabaja en el Instituto de Ingeniería Eléctrica y eligió un camino personal de investigación muy interesante que lo llevó al Pasteur, en fin, digo, esas son las cosas que sé. Y bueno, la verdad que le agradecemos mucho. Y compartimos muchas reuniones en el GATS. Él en particular hizo un trabajo muy fino sobre el tema de la movilidad con diversas fuentes, nos tenía informados de casi de si íbamos cada uno de nosotros al almacén o no. Pero bueno, está, como les decía, es un placer tenerlo acá y bueno, adelante, Fe. Gracias, Cacha. Bueno, gracias por la invitación, como decía hace un ratito. Cuando me invitaste, este seminario lo conozco hace mucho tiempo, pero bueno, digo, la distancia entre FIN, ese edificio que está ahí abajo, y, y ciencias me llevaba a que nunca participara, y siempre la pregunta era, che, ¿y se podrá acceder remoto? No sé qué, y bueno, y llegó esto y nos hizo dar cuenta que podemos hacerlo remoto. Vamos a ver cómo sigue. Y entonces lo que decía, esta presentación, cuando Cacha me dijo, porque no conozco mucho lo que haces, y es cierto, lo tomé como un revisitar cosas que he estado haciendo en los últimos 10 años, digamos, y recuperé algunas cosas que me gustaron cuando las hice, entonces las estoy trayendo y tienen una cierta lógica. Ahora cuando uno mira para atrás, 5 o 10 años, dice, ah, mira, por esta razón el camino donde estoy y cómo lo fui recorriendo, ¿no? Entonces, un poco voy a ir por ahí. Va a ser algo, no digo superficial, pero va a ir contando las diferentes áreas donde fui entrando y cómo fui llegando a las cosas. Eh, Primero, rápido, pertenezco al Departamento de Procesamiento de Señales del Instituto de Ingeniería Eléctrica. Este, Somos cerca de 16 docentes hoy en día. Y nos dedicamos al tema, al procesamiento de señales y aprendizaje automático en grandes líneas, ¿no? Procesamiento de señales como matemática aplicada, ¿sí? Muy cerca de la aplicación, y con mucha interdisciplina. Es una característica que define los trabajos que hacemos, de involucrarnos y conocer mucho el dominio de aplicación, ¿no? Entonces, por eso la computer vision e imágenes y la aplicación específica es súper importante en nuestro proceso de desarrollo de los proyectos. Bueno, con aplicaciones a distintos niveles y distintos dominios, y un poco así como gran pantallazo del departamento antes de entrar en las cosas que he estado participando. Hay aplicaciones a la biomedicina, hay aplicaciones al agro, hay aplicaciones a imágenes satelitales, siempre con una contraparte de interés, ¿no? Yo no le diría cliente, pero sí una contraparte que nos presenta el problema, nos presenta el dominio de interés y de alguna forma con quien vamos intercambiando para el desarrollo de las líneas de investigación, ¿no? Y posibles soluciones, digamos, ¿no? O sea, si bien nunca pasamos de prototipos o de artículos, algún intento de que vaya más allá, se ha hecho con poco resultado, pero bueno, eso queda para otra cosa. También hay dos líneas bastante fuertes dentro del departamento, lo que tiene que ver con audio, aplicación de signal processing y de machine learning a temas de audio, y ahí, bueno, ahí tienen a Martín Rocamora como la cabeza de ese grupo. No sé si pasó alguna vez por aquí, pero los invito a que lo inviten, porque tiene cosas súper interesantes. Y otra línea muy fuerte que Sí, se ha perdón, formado. perdón, Fefo, a Martín lo invitamos y tenemos colaboración con Martín. Es verdad, tú tenés la dirección de Bernardo. Eh, Otra línea muy fuerte De que se Vero, de ha... Vero. ¿No estuviste con Bernardo Marenco también? No, no, Bernardo fue Pavo. Paola. Ah, perdón. Eh, Decía, la parte de detección de anomalías, se llama en general dentro del área de aprendizaje automático, que es, bueno, encontrar eventos outliers, ¿sí? Y con aplicaciones a distintos dominios, en particular a las pérdidas de energía eléctrica. Esa es una muy fuerte, que es un trabajo con UTE que se está haciendo muy lindo, con la participación de la gente de UTE, tanto en formación como en desarrollo y participación de los proyectos. Muy lindo trabajo con mucho tiempo de dedicación.
Y eso lo encabeza Alicia Fernández, que también es otro tema súper interesante, y ahora están entrando más en temas modernos de aprendizaje automático para eso. Y un poco, empezando de lo general del departamento hacia las cosas que estoy haciendo, un poco esto resume cosas que he estado trabajando en los últimos años, ¿no? Como decía Cacha, estuve haciendo tipo llamémosle una pasantía, pero en realidad estuve dirigiendo un grupo 5 años en el Pasteur Montevideo, donde me concentré en temas de procesamiento de señales y aprendizaje automático, y fundamentalmente en 2 líneas grandes que van a estar relacionadas a lo que voy a contar ahora, que tienen que ver con las imágenes de microscopía y con la parte de genómica, digamos, de análisis de datos genómicos. Microscopía, yo hice un pasaje, o mejor dicho, empecé por un área que se llama criomicroscopía electrónica, cryo-electron microscopy, que voy a contar más adelante. Y durante este tiempo, en Pasteur y también con Facultad de Medicina, que tuve un núcleo interdisciplinario, profundicé más en los métodos que están localmente de adquisición de imágenes, que esencialmente están liderados por la microscopía de fluorescencia, que son, no sé si ven mi puntero, a ver, mouse, ¿dónde estás? ¿Por qué no tengo el mouse? No tengo el mouse. No se ve un Esto va a estar puntero, duro. pero... No. View, presentation. Ah, no, sin puntero, sin mouse, la presentación va a estar brava. A ver, pongo esto así. Spotlight. Spotlight. Ahí ven el punto rojo. Sí, ahí lo Y que yo pasa es ahora que no voy a venir está acá. en full. Ahí está. Bien, se ve bárbaro. Bien. Ahora el problema es que yo tengo un cartel en medio de la presentación. Ahí va. Aquí tenemos imágenes de fluorescencia, es decir, aquí lo que hay son marcadores específicos que se colocan en los objetos que se quieren mirar, por ejemplo, el núcleo, la membrana, un parásito, el ADN o diferentes cosas que se quieren ver. Y lo que se logra hacer es que cada una de ellas, de esos objetos, fluorecen, es decir, tienen una intensidad, una longitud de onda de interés. Por lo tanto, es una muy buena forma de generar una señal, diríamos, bastante limpia respecto a otras cosas, pero en realidad son señales que tienen mucho trabajo para su procesamiento. Y en estos 7 años ya de colaboración interdisciplinaria con la gente de biología y medicina, hemos trabajado muchas cosas, tanto en stacks 2D, lo de arriba estos son conteo automático, identificación y conteo automático de parásitos en células, por ejemplo, o reconstrucción tridimensional de unos organelos que se llaman cilias, que son como unos pelitos que tenemos en el cuerpo, en las células. Y la reconstrucción, el ajuste de una malla y luego la extracción de parámetros morfológicos. Aquí lo que se ajusta es un esqueleto, digamos, un esqueleto, digamos, a los distintos organelos, y se puede sacar medidas morfológicas. Lo que voy, esto lo que lleva el procesamiento de señales y es la capacidad de extraer descriptores de una forma sistemática y automática muchas veces, ¿no? Entonces, esto sistematiza y permite extraer lo que son descriptores que después le damos como insumo a sistemas de aprendizaje automático. Entonces, sea la señal que sea, provenga de audio, de imágenes, de video, de genómica, de lo que sea, nosotros tenemos la experticia en el departamento de mezclar esas áreas, ¿no? De la extracción de los parámetros, conociendo los orígenes y la forma de generación de la fuente de señal, y luego el combinar con un sistema de aprendizaje automático para una tarea, clasificación, regresión, predicción, lo que sea. Y luego está una línea relacionada con la parte de datos genómicos, que ahí voy a hablar varias veces de Maine, porque la empecé cuando me acerqué a la gente de bioinformática de Pasteur, y ahí conocí a Maine, que bueno, puedo decir que ahora hemos inventado el Fariel Berry Lab. Entonces tenemos un par de proyectos que vienen de algunos años ya y estamos trabajando en esta línea, y tenemos uno que está corriendo ahora súper interesante. Entonces, de esto ya hablé, los parásitos, de esto no voy a hablar mucho porque si no me voy a quedar corto de tiempo.
voy a empezar contando un trabajo que tiene larga data en el departamento de procesamiento de señales, en el cual empecé a entrar en los últimos, digamos, en los últimos 2 proyectos, y puede estar por resurgir alguno ahora, que está relacionado con la medida de parámetros carniceros en imágenes de ultrasonido o en imágenes color, le puse ahí, pero son imágenes post-mortem sacadas con una cámara RGB para medir parámetros carniceros, como le decía, ¿no? O sea, el escudo Uruguay tiene un Un buey. animal vacuno, no vamos a decirle vaca, vamos a decirle un ternero que representa la producción, ¿no? Y la vaca que nos da de comer. Entonces, la parte de producción agrícola y la producción ganadera es muy fuerte y hay, por suerte, muchos proyectos y mucha relación de la inclusión de la tecnología en el proceso de la producción, ¿no? Y la parte ganadera es muy fuerte. Entonces, uno de los proyectos que se hizo a largo plazo es cómo extraer información, por ejemplo, con imágenes de ultrasonido, con animal vivo, para evaluar la evolución que está teniendo el desarrollo de ese animal, pensando en un tipo de producción o un tipo de mercado en el cual colocar, ¿no? Y los parámetros de la medida en vivo se sacan con imágenes de ultrasonido, ¿sí? Esta es una imagen de ultrasonido, esta es una imagen de ultrasonido, y se miden algunos parámetros, como por ejemplo el área de ojo de bife, que si la vemos en una imagen post-mortem, digamos que esto es con el animal ya faenado en el frigorífico, vendría a ser el ojo de bife ese que tanto nos gusta, ¿no? Entonces el área de ojo de bife es uno de los parámetros del desarrollo animal, la grasa intramuscular, que es cierto tipo de grasa que está dentro del músculo que es el ojo de bife, digamos, y la grasa subcutánea, que vendría a ser esta que está aquí, que se ve aquí en la imagen de ultrasonido. La medida de estos parámetros están relacionados con, por ejemplo, la terneza de la carne o la medida de desarrollo de cuánta carne va a producir el animal. Entonces, ha habido una larga colaboración, tanto con Facultad Veterinaria, como INIA, como INAC, para desarrollar estas cosas que, digamos, ha participado muchos docentes del instituto. Entonces, una de los proyectos donde empieza a entrar la probabilidad, digamos, donde empiezan a entrar los modelos, está relacionado con, bueno, cómo medir el área de ojo de bife en imágenes de ultrasonido, ¿no? Cuando nosotros vemos el pedazo de carne, nosotros podemos identificar claramente ciertas regiones que delimitan lo que nosotros queremos ver, ¿no? O sea, la grasa subcutánea que está aquí, las costillas que están aquí, esta región que se llama hook, que a veces aparece o a veces no, podemos decir que las encontramos en las imágenes de ultrasonido. Y en particular en la imagen de RGB podemos delimitar una curva que se encuentra bastante fácil si uno observa el color de la imagen, pero cuando vamos a la imagen de ultrasonido no está bien delimitada esa región, ¿sí? Entonces, podemos decir que está por aquí los bordes superior e inferior de la región que estamos buscando, pero ¿dónde corta? ¿Sí? ¿Cómo se cierra esta curva abierta? Entonces, para eso lo que se utiliza son conocimiento a priori, ¿tá? De lo que se conoce como un shape prior. O sea, esto no es nuevo, tiene mucho tiempo de estudio y diferentes formas de encararlo. Yo les voy a mostrar dos, una más bien probabilística que está aquí y una más bien relacionada con ecuaciones en derivadas parciales y otro modelo de formas y su deformación que les voy a contar ahora después. Entonces, para poder hacer este modelo de forma que utilizamos a priori para el método de segmentación, lo que se usó fue unas 610 imágenes de ultrasonido, donde hubo 2 expertos que ven la imagen de ultrasonido y pueden delimitar la curva. Esas curvas son las curvas rojas que están aquí, ¿sí? Donde podemos calcular una media de esa curva, que es esa curva punteada en celeste, punteada no, de esa curva que tiene puntos, que está en celeste, que es como una curva media, ¿no? Y claramente hay 2 formas distintas que son las que incluyen ese hook o no lo incluyen, ¿no? Que es esta zona que está aquí, que es como una entrada, es una característica del animal, ¿no? O sea, podríamos medirlo hasta como una característica fenotípica, pero se usan 2 modelos distintos de estos densidad de probabilidad que nos dice cuál es la probabilidad de que ese punto pertenezca o no a un ojo de bife, ¿sí? Entonces,
lo voy a mostrar ahora, basado en la información que nos da la imagen y basado en la información que tenemos del prior, hacemos un ajuste mediante una evolución de una ecuación en derivadas parciales que termina siendo una segmentación ajustada de acuerdo a lo que la imagen nos dice y de acuerdo a lo que conocemos a priori como la forma de un ojo de bife. En este trabajo se usó un framework de descripción de formas que es muy lindo, es muy formal y presenta la idea de que la forma vive en un cierto manifold y que uno puede recorrer ese manifold entre, por ejemplo, dos puntos, ¿sí? Un θ1 que representa una cierta forma y un θ2 que representa otra forma. Y cuando uno recorre una curva geodésica sobre ese manifold, lo que está haciendo es deformar una forma en otra de una forma óptima. Voy a empezar a decir shape porque forma y deforma se empiezan a mezclar. Uno tiene un shape y lo puede deformarlo de una forma óptima, siguiendo un camino geodésico de posibles shapes que viven en ese manifold, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay una deformación que nos lleva de un caballito de mar a un pescado, o de un círculo a un pez, de una anguila a otro pez, ¿no? O sea, pasando por curvas que podrían haber sido curvas dada la definición que se tiene de ese manifold. Obviamente ese manifold no se tiene una representación total, ¿no? Se tiene ciertos puntos, algunos puntos que pertenecen a esa manifold en general, y uno puede encontrar un path que lo mueve de uno a otro. Entonces, uno determinaría, dada la información que tiene en la imagen, un cierto punto en este manifold, y lo que va a hacer es recorrer un camino para tratar de encontrar uno de los puntos que, dado el manifold y dada la distribución de probabilidad, le diga, bueno, esta forma es la forma de un ojo de bife. Y entonces aquí pueden ver dos videos de cómo es ese recorrido de la segmentación, ¿no? Empiezo por ejemplo, por el de la derecha. Ahora va a reiniciarse. Ahí está la segmentación final, ¿no? Comienza con una curva, ¿sí? Que se ajusta groseramente al área, y luego va evolucionando la segmentación y va teniendo en cuenta el prior. El prior le va a dada lo que se conoce normalmente como un ojo de bife, ¿sí? Con esa forma conocida, y al mismo tiempo un término, esto va a quedar un poco más claro cuando hablemos del otro modo de formas, un término de ajuste a la imagen le está diciendo, pero mirá que acá hay un borde muy fuerte, tenés que ajustarte. Fíjense, por ejemplo, en esta de la izquierda, ¿sí? Este borde que está aquí es fuerte y empuja a la forma a que se ajuste aquí. Pero nunca se pierde esa forma general de ojo de bife, que viene dada por el modelo a priori de una distribución, una densidad de probabilidad de la forma que tiene un ojo de bife. Perdón, Entonces, con esto, perdón, fue una ¿perdón? pregunta. Perdón, Sí. una pregunta para entender el procedimiento. En realidad, ustedes tienen un prior, usan Bayes, pero a partir de la solución de una ecuación diferencial parcial, que es la que va dando las diferentes posibilidades de vivir en esa variedad. ¿Es así o es Sí. otro? Sí, Gracias. ahora te voy a mostrar, en el siguiente trabajo te voy a mostrar un poco más cómo se plantea la energía, digamos, que gobierna la ecuación en derivadas parciales, y cómo se mezclan esos dos términos. El término que empuja a que se ajuste la curva a los datos de la imagen, es decir, a los bordes de intensidad fuerte, de intensidad alta, pero al mismo tiempo esa curva no puede tomar cualquier forma, y eso viene dado por la información a priori que se tiene de la probabilidad que tenga esa curva de ser. Es decir, no se aceptan curvas que tengan una probabilidad baja, entonces la energía, digamos, devuelve una curva dada por lo que se conoce del prior. Pero la forma de la evolución, no entré aquí en la PDE, digamos, para ver cómo evoluciona. En el otro te voy a mostrar un poquito más con otro modelo. Chichi, fuiste tú, Chichi, ¿no? Porque no te vi acá. ¿Quedó más o menos respondido? Sí, sí, está perfecto, encantado. Y soy Bien. Chichi, pero soy José León. Bueno, a mí me presentaron como Chichi. Te presentaron a mí como Chichi. Todos los que están en tu habitación me dijeron Chichi, que Chichi, que Chichi. Después me enteré que eras
José León. Entonces, por ejemplo, resultados generales de este trabajo. Digamos, la conclusión general es la siguiente. Si una segmentación viene dada por nuestro sistema, un experto no puede distinguirla de la segmentación dada de otro experto humano, ¿sí? Por ponerlo rápidamente. Obviamente está toda la parte de cuantificación del área que hay en común y todas esas cosas, ¿no? Pero rápidamente la conclusión general es que segmenta también como un experto, ¿tá? Y esto midiendo distancias o los errores que se cometen entre la curva, a ver qué puse, magenta, ¿sí? Esta violeta, que sería la curva que genera la segmentación, y la curva amarilla o la verde, que es la segmentación más cercana de alguno de los dos expertos, ¿no? Entonces siempre hay una curva de un experto que tiene un error suficientemente chico respecto a la segmentación que tiene el sistema. Eso lo hicimos con imágenes de ultrasonido. Con imágenes en RGB también lo hacemos, ahí hay otro tipo de herramientas. También usamos ecuaciones en derivadas parciales para hacer el ajuste, van a ver alguna, pero esencialmente acá lo que se usa más son modelos del espacio de color, ¿sí? Que vendría a ser un modelo 3D, normalmente para representar un color. Entonces aprendemos distribuciones del color de lo que sería la grasa o la carne, o diferentes tipos de grasa, porque hay, digamos, no toda grasa que está dentro del músculo es grasa intramuscular de interés, ¿no? Digamos, la grasa intramuscular de interés, esa que se derrite cuando uno hace a la parrilla el pedazo de carne, es la que le da sabor, es un tipo de grasa, y otra es la que nosotros conocemos como el nervio, ¿no? Que uno se encuentra a veces en carne que no es tan agradable, y tienen distintas calidades, ¿no? Entonces tiene que poder identificarlas y separarlas, que por ejemplo acá se muestra en la imagen de la derecha, en azul lo que sería la carne, en celeste lo que sería la grasa intramuscular, y en rosa otro tipo de grasa que no es tan de interés de esa grasa intramuscular que genera ese sabor particular. Nada, ahí lo pueden ver. Esto es un sistema que se armó, que en realidad es una vieja carcasa de computadora, y se armó un sistema de luz controlada para hacer la adquisición de corte pistola, que se llama, para obtener las imágenes anteriores. Y bueno, y la segmentación también es como una evolución de curvas que permite, a partir de una curva inicial, que se calcula automáticamente dada cada imagen, que es una imagen relativamente controlada, para adquirir para segmentar el ojo de bife, o para identificar el espesor de la grasa subcutánea, ¿sí? Aquí también hay otro método que se desarrolló, que es también con una ecuación de derivadas parciales, para calcular el ancho de una región, ¿sí? Que esencialmente lo que mide esa ecuación es la evolución, el tiempo de evolución, ¿no? De cuánto demora llegar de un punto al otro, de entre dos curvas. Eso de alguna forma nos está dando una idea del perfil de anchos que hay entre esas dos curvas. Vengo complicado con el tiempo, así que esto me lo voy a saltear. Es muy linda esta presentación, por lo menos a mí me gusta mucho, que tiene que ver más con leche, no con carne, pero si no, no me va a dar el tiempo para todo. Y voy a ir a esta otra, que es donde les presento el otro modelo de formas, de shapes deformables en este caso, ¿no? Que aprendimos otra forma de aprender las variaciones de una forma, no a través de una densidad de probabilidad explícitamente, sino a través de un modelo digamos, no es paramétrico, pero un poco más fino, para deformaciones un poco más finas de la forma. Entonces, imagina que nosotros tenemos una imagen, que es este rectángulo que está aquí, con ruido, que vendría a ser representado por estos puntos negros, y ahí hay una forma, un cierto objeto que tiene oclusiones, ¿sí? No vemos el objeto completo, sino que está escondido ahí atrás. Si nosotros conocemos una forma de hacer una segmentación y segmentamos basado en alguna característica, vamos a obtener eso, ¿sí? El ruido y las oclusiones nos están impidiendo obtener el objeto que está ahí. Pero si conocemos el objeto que queremos ver, ¿sí? Y piensen, por ejemplo, ustedes cuando quieren ver un objeto que está detrás de otro y está ocluido, ustedes pueden completar, nosotros tenemos la capacidad como humanos de completar asumiendo, bueno, si ahí atrás hay una taza, yo puedo terminar de dibujar la forma de esa taza. Y eso es a partir de priors que uno se hace, de modelos de cómo son normalmente una taza.
Entonces, si uno conoce cómo es ese objeto, uno podría ajustar la segmentación a los datos que tiene la imagen y al modelo que nosotros tenemos de los objetos. ¿Sí? Si aparece otro pez y conocemos esos peces, fantástico. Y eso se basa en que nosotros tenemos un conocimiento de cómo son esos peces y cómo son normalmente sus variaciones. Entonces podemos hacer una idea de, bueno, si es este pez, trato de ver si se ajusta a los datos de la imagen, no es, este otro, sí, pero no tanto, bueno, si este se ajusta mejor hasta que encuentro uno que lo hace. Entonces uno podría plantear un modelo que vaya en esa dirección. Pero, ¿qué sucede cuando aparece un objeto, hay otro pez de este tipo, pero que no es ninguno de los que nosotros observamos? ¿Sí? Entonces ahí no me alcanza con simplemente elegir uno y dar esa segmentación. Entonces ahí tengo que tener en cuenta las deformaciones o las características propias de ese objeto, de ese pez, pero también las características particulares que tiene el modelo. ¿Tá? O sea, esto que está ahí pertenece a los tiburones. Entonces, dentro de los tiburones hay unas ciertas variaciones. Entonces voy a querer hacer una segmentación basado en cómo son normalmente las variaciones de los tiburones o de los atunes o de los otros peces que estén ahí, y las características particulares que yo estoy observando del objeto. ¿Tá? Entonces, porque es un objeto que no conozco, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es, a partir de varios puntos, patrones, aprender un modelo. ¿Sí? Un modelo basado en voy a hacer un modelo basado en PCA, que es decir, voy a aprender una forma media, y luego voy a aprender modos de deformación, ¿sí? Que van a darme una dimensión que tiene el modelo. Y dependiendo de esa dimensión, cuanto más alta, voy a poder aprender detalles más finos. Entonces, voy a estar terminando con un conjunto de modelos que describen las deformaciones de mis objetos conocidos, voy a hacer una evaluación de las proyecciones de lo que conozco en la imagen hacia los diferentes modelos, es decir, los modelos van a opinar sobre cómo es la reconstrucción posible a partir de lo que estoy observando, y luego voy a hacer un ajuste de, dada la imagen y dado el modelo elegido, cuál es la segmentación más plausible que tenga en cuenta ambas fuerzas que compiten, ¿no? Lo que está presente en la imagen y lo que yo conozco sobre el modelo. La forma de representación de las shapes va a ser una función distancia, ¿sí? Que esencialmente vendría a ser esta función bidimensional, phi, que mide la distancia a una curva, ¿no? Entonces voy a tener, para cada punto de la imagen va a ser la distancia que tengo de ese píxel al borde de la curva que estoy representando. Eso va a tener es una forma implícita de representar la curva, y voy a tener dos operadores que van a aparecer varias veces, el h, que es Heaviside, la función de Heaviside, que es donde la función es positiva, es el adentro de la forma, y delta, que vendría a ser el límite de la forma, donde vale cero la función distancia. Entonces, la idea rápida para este modelo es, bueno, tengo un conjunto de imágenes de los diferentes objetos, voy a hacer un modelo simple, digamos, o tradicional, PCA, a partir de una media y de un conjunto de vectores que son los valores propios de la matriz de correlación de estas formas. Y voy a considerar una dimensión diferente, ¿no? Porque diferentes objetos tienen diferente nivel de deformación. Entonces, puedo considerar dimensiones diferentes para la representación de cada uno de ellos. Entonces voy a tener un conjunto M que va a corresponder a cada uno de estos modelos y sus variaciones. ¿Ok? En particular, hay dos casos diferentes que yo le estuve presentando, ¿no? O sea, está el caso de los peces, donde tengo valores puntuales, ¿sí? Un conjunto de formas que son las que voy a representar, y esas son las que tengo, y con eso voy a aprender las deformaciones. Pero también tengo otro conjunto de datos que es, por ejemplo, es un video de una persona caminando. ¿Tá? Entonces, aquí tengo muchas imágenes, pero yo no tengo clasificados los objetos de distinta forma. Acá no me sirve un solo modelo, porque la imagen tiene deformaciones muy grandes. Entonces lo que voy a hacer es, lo que hice, es a partir de la representación, que esto me lleva la imagen a un espacio de muy alta dimensión, o sea, fíjense, si mal no me acuerdo, estas imágenes no eran muy grandes, pero cuando yo represento la función distancia como un vector, que va a representar mi forma, estoy en un espacio de dimensión 26.000, ¿sí? Entonces, cada punto, cada curva,
va a estar representada por 26.000 dimensiones, por un punto en un espacio de 26.000 dimensiones, que obviamente va a tener una cierta estructura, ¿sí? Va a corresponder a un cierto manifold o algo un poco más complejo, que es donde van a vivir estas formas, ¿eh? Entonces no cualquier forma de ese espacio, no cualquier punto de ese espacio de 26.000 dimensiones es una forma correcta. Yo quiero tener una forma de representarlos y tener algo de eso. Entonces para eso lo que hicimos fue hacer una herramienta que se llama Diffusion Map, pero es una de tantas formas de hacer reducción de dimensiones. Y en particular, una conclusión muy interesante que salió de hacer el embedding de estas formas es que nosotros podemos llegar a representar todos estos puntos que viven en un espacio de 26.000 dimensiones, en realidad con 2 dimensiones. Porque una persona cuando camina en un ciclo que esencialmente es la pierna izquierda adelante, la pierna derecha adelante, la pierna izquierda adelante, la pierna derecha adelante. ¿Tá? El movimiento, la estructura que genera la señal, que es esta silueta caminando, es una información de mucha menor dimensión, ¿sí? Y el método, no es el único, como les decía, y otros métodos dieron resultados similares, logra capturar la información intrínseca que tiene la deformación de esa forma, ¿tá? Capturándola en una curva, ¿sí? Que aquí está mostrada en 3D, pero si uno la muestra en 2D, se puede representar como una curva cerrada, porque esencialmente siempre pasamos por el punto donde las dos piernas están juntas, ¿no? Entonces, en este espacio, que viene dado por Diffusion Maps, que aparte tiene características interesantes, como que la distancia euclídea en este espacio que genera el embedding es representativa de la distancia que hay entre los puntos en alta dimensión. ¿Sí? Entonces podemos aplicar, por ejemplo, K-means con una distancia euclídea para medir similitud en el espacio embebido, y tener una suficiente confianza, digamos, de que representa la similitud que hay en el espacio de alta dimensión. Entonces, dada esta dimensión, hicimos un K-mean, 5 grupos diferentes, y aquí tenemos los 5 grupos con sus vectores propios de valor propio más grande, el segundo valor propio, el tercer valor propio, y si movemos el coeficiente de ese valor propio, nos da cuáles son las variaciones que representa ese valor propio, ¿no? O sea, en negro, no sé si lo ven aquí, pero en negro está la curva media, ¿sí? Que representa esa forma, y luego las variaciones del primer, segundo y tercer vector propio que representa eso, ¿no? Y las curvas rojas son variando el coeficiente que estaría representando ese vector propio, perdón. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros usamos la proyección de la curva a cada uno de los modelos. Cuando tenemos una cierta curva, proyectamos esa curva a los modelos y vamos a tener una cierta forma, shape, que nos dice cuán bien representa ese modelo a la curva que tenemos de entrada. Entonces, por ejemplo, para esta curva, para esta forma que vendría a ser la curva en negro, aquí está la proyección que vemos como esta región en rojo de cada uno de los modelos, es decir, cómo cada uno de los modelos representa la curva de entrada que vendría a ser la negra a partir de lo que puede deformarse dada su dimensión. Entonces, claramente, este modelo que vendría a ser la persona parada tiene una reconstrucción muy mala de la forma original. Este que está aquí tiene una reconstrucción que es la mejor de todas. Si nosotros medimos de alguna forma la distancia entre la reconstrucción, que es la proyección hacia el modelo, y la silueta de entrada, nosotros tenemos una forma de identificar cuál es el modelo que mejor nos ajusta. Entonces, ¿cuál es la solución que proponemos? Es trabajar con ecuaciones en derivadas parciales geométricas a partir de 2 términos de energía. Vuelvo a lo que estaba comentando al principio con el otro ejemplo de formas para la segmentación del ojo de bife, donde tengo 2 términos. Un término que es este primero, que tiene en cuenta la información de la imagen, lo que nos dice la imagen I. ¿Sí? La imagen I nos va a decir que, bueno, esencialmente, acá hago una imagen binaria para hacerlo más simple. La información de interés es esta imagen, los píxeles en blanco que están en esta imagen. ¿Tá? Y esta
hacia esos, donde está presente esos bordes, la segmentación va a intentar que la evolución va a intentar que la segmentación se ajuste a los bordes que están presentes en la imagen, pero no cualquier curva se va a aceptar. El segundo término, que es un término dado por los shape models, va a decir de que las curvas válidas son las que son generadas por un modelo. Entonces el segundo término depende de la curva phi y del conjunto de modelos que estamos teniendo. Haciendo rápido esto, el término asociado a la imagen es un funcional que se llama Echambese, lo escribí acá abajo por si queremos comentar de eso. Es algo tradicional en segmentación con ecuaciones en derivadas parciales. Y el término que proponemos nosotros para manejar los priors esencialmente es una suma de un cierto coeficiente B sub k, que es el coeficiente que elige el modelo. Ahora voy a contarles cómo lo calculamos automáticamente. Y luego una energía, una métrica que mide una similitud entre la curva de entrada, la phi, y la proyección de la curva phi en un cierto modelo K. ¿Sí? Y esto lo hacemos sobre los M modelos que tenemos. ¿Ah? Y lo que se mide esencialmente es el error que se comete en el Heaviside, es decir, de las regiones que son positivas en la representación en función distancia, ¿no? Entonces, de alguna forma es, bueno, cuán bien machean dos formas, y se mide el error de representación, ¿no? O sea, obviamente va a dar 0, en el caso de que las dos, la proyección y la curva de entrada sean iguales, ¿no? ¿Cómo medimos la distancia? Recuerden, función distancia es nuestra forma de representar la phi. O sea que la phi es esta imagen que nosotros vemos en colores aquí atrás. Y en blanco vemos la región donde la phi vale 0. ¿Sí? Dentro de la forma vale positivo, fuera vale negativo. Entonces quiero medir la distancia entre este pez y esta persona. Entonces lo que hago es, para que por lo menos sea simétrica, también va a valer 0 si son iguales, pero no cumple con la desigualdad triangular, o sea que no podemos decir que es una distancia, pero nos da una idea de similitud o disimilitud entre dos curvas, donde voy a estar midiendo cómo vale para una cierta forma phi los valores en donde la forma phi2 vale 0. ¿Sí? Estoy evaluando en phi1 los valores de la curva phi2. Y luego estoy haciendo una normalización por el largo de la curva. Y sumo estas dos cosas, estas dos medidas, las sumo, y con eso tengo una medida de disimilaridad entre phi1 y phi2. Y esta medida, upsilon, la utilizo para determinar un parámetro beta sub k. Obviamente yo podría hacer un threshold. Voy a querer un solo modelo. ¿Sí? Voy a considerar que mis modelos son suficientemente diferentes como para que solamente uno de ellos sea elegido. Entonces el beta va a tener que valer 0 para m-1 y 1 para uno de los modelos. Decidimos no hacer una normalización porque es un poco grueso de más, es un poco fuerte de más, entonces planteamos algo que uno lo podría tomar como una probabilidad, ¿no? Que le puede dar una medida basada en la disimilaridad, una medida de la pertenencia a cada uno de los modelos, filtrándola, digamos, por una sigmoide, que es una cosa que se conoce como el análisis por síntesis, ¿no? O sea, si yo quiero evaluar cuán bien, cómo es la capacidad de este modelo de representar a la forma, bueno, sintetizo una forma con ese modelo y las comparo de alguna manera. Y esa forma de comparar la incluimos en el framework como una validación, ¿sí? Es decir, el sistema no siempre va a dar una segmentación válida. ¿Tá? Miren este ejemplo, tengo esta persona, esta forma, la puse simplemente aquí de costado para que se parezca más a una persona, digamos que es esta persona que en lugar de caminar está nadando, y voy a intentar segmentarla con alguno de estos dos modelos. ¿Tá? Entonces, el modelo que mejor se ajusta es el modelo del tiburón, pero la forma que genera el modelo del tiburón es esta forma que está aquí, ¿tá? Es esta línea punteada. ¿Tá? Esta línea punteada, si yo la evalúo teniendo en cuenta la estadística que tiene las formas conocidas, digamos, pensando en mi conjunto de entrenamiento, las formas tienen una cierta variación, ¿tá? Dada por los valores propios y los vectores propios. No cualquier forma es válida. Entonces, teniendo en cuenta estadística del modelo,
se puede validar o no validar la segmentación que tiene que genera el framework, ¿no? Entonces, también es un agregado que nosotros hicimos en el sistema. Es decir, el sistema puede decir, no puedo tener una segmentación satisfactoria con mi conocimiento, ¿tá? De alguna forma pensando cómo uno se enfrenta a lo que le decía, a segmentar una tasa o segmentar algo. Esto no lo conozco, parece una cosa rara, no quiero dar opinión. Esto es un ejemplo de juguete, 2 elipses, aquí no hay rotación válida, 2 elipses, una en una dirección, la otra en otra dirección. Esencialmente en el modelo de arriba, el modelo de la elipse con deformación en la vertical tiene dimensión 0, es decir, solamente se representa por su forma media, que es un círculo, y la segmentación que se obtiene es el círculo. Pero cuando agregamos una dimensión, que es la única que tiene, ¿no? Es un modelo muy simple, cuando agregamos la dimensión de la variación en la vertical, en este caso el modelo es bien elegido y la segmentación es bien ajustada. Y bueno, después, ejemplos, ¿no? O sea, un ejemplo de entrada, aquí se va viendo la evolución de la curva en diferentes puntos. Fíjense que el sistema lo primero que hace es logran una buena segmentación de lo que está en la imagen, ¿tá? Es como que cuando uno ve el objeto, está la taza detrás del termo, por ejemplo, y quiere detectar la taza, lo primero que ve la taza es lo que es visible. Y después, como conocemos nosotros las tazas, complementamos, somos capaces de complementar lo que está escondido. Entonces el sistema funciona de la misma forma. Primero segmenta lo conocido y a partir de eso deja entrar, cambiando los valores del parámetro lambda que tiene en cuenta las diferentes energías, cómo opina sobre la segmentación. Entonces, aquí en punteado negro está la proyección de la curva en azul en cada punto hacia el modelo elegido. Entonces, fíjense que aquí la curva en azul corta al individuo, pero la proyección le dice, no, mira, no conozco ninguna forma que sea una parte superior y una parte inferior. Necesitas complementar de alguna forma. Y entonces ahí cuando la energía del shape prior empieza a funcionar, se empieza a expandir la segmentación hacia abajo. Pero siempre hay una competencia entre ambos términos, ¿sí? Es decir, la energía de la imagen va a penalizar que la segmentación venga para acá. Pero la energía del shape va a penalizar que no haya un objeto continuo en esta región. Entonces, ese balance obviamente depende de un cierto parámetro lambda, y bueno, cuando yo empecé a hacer este trabajo me dijeron ecuaciones en derivadas parciales, lambda como término, fantástico. El lambda es un dolor de cabeza, ¿tá? El lambda, encontrar el parámetro justo para que el modelo funcione no es simple, se puede hacer diferentes métodos, pero se logra, ¿sí? Y es bueno cuando ese lambda es robusto, es decir, si yo me muevo alrededor de un cierto valor, se puede mantener una segmentación válida. Bien, esto está probado con diferentes imágenes binarias o imágenes en grises, con diferentes modelos, y después le agregamos un término que es como el framework finalmente está trabajando, que le agregamos una traslación, ¿sí? Es decir, la invariancia a traslaciones. No tiene por qué, es decir, no importa en qué región de la imagen esté la forma, la va a encontrar el modelo, la va a encontrar y la va a segmentar correctamente, eligiendo el mejor modelo y haciendo una segmentación ajustada. Obviamente podemos agregarle más parámetros, ¿sí? a la energía, lo que queda es un funcional más complejo, que la ecuación en derivadas parciales va a ser más complejo, pero bueno, es factible de realizar. Se le puede agregar una rotación para capturar rotaciones de la imagen y un factor de escala, ¿tá? Nosotros en el trabajo lo dejamos en solamente la traslación, y aquí mostramos cómo tenemos una segmentación ajustada, también cuando le agregamos ruido, ¿no? O sea, las curvas en amarillo son las curvas iniciales, la curva en azul es lo que opina solamente el término de imagen, y la curva en rojo es cuando se juntan los dos términos. Entonces, aquí lo que logramos con este modelo es incorporar un mayor orden en la deformación. Cuando nosotros teníamos, o sea, ¿por qué fuimos por este lado? Porque los shape priors que teníamos con el ojo de bife eran bastante suaves, ¿no? Todas las formas eran muy parecidas, pero si queríamos incluir, por ejemplo, el hook
adentro de nuestro modelo o no, como un solo modelo, no podíamos hacerlo, porque ahí las deformaciones eran muy grandes. Entonces buscamos o pensamos en tener varias formas posibles que puedan tener nuestros objetos y que los sistemas automáticamente, que el sistema de segmentación automáticamente eligiera el mejor shape prior y se ajuste a sus variaciones. Y variaciones que pueden ser bastante más importantes que las que teníamos en los ojos de IFE, ¿no? Entonces, son como dos estrategias diferentes de incluir shape priors para la segmentación, siempre en este framework de ecuaciones con PDEs que tiene por un lado en cuenta la información de la imagen y por otro lado en cuenta la información de los priors con esas fuerzas que pelean entre ellos. Voy a cambiar de tema medio groseramente ahora, así que si tiene alguna pregunta de lo que viene hasta ahora. No, bien, bien. Bien. Va, yo. Nico, ¿hablaste vos? No, que bien de bien, pero yo Bien, ok. me gustan las ecuaciones, así que... Bien, excelente. Me imaginé, y eso que dejé el funcional al final, fue la primera vez que vi cuando lo publicaron que la ecuación la pusieran a doble columna. Cuando le agregás la invariancia de la traslación, que es un choclo asqueroso. Pero funciona. Entonces, lo que le voy a contar ahora fue, digamos, mi primer encuentro con los virus. ¿Ah? Y cómo llegué a los virus desde la ingeniería eléctrica. ¿Ah? Y fue algo que, de alguna forma, marcó mi camino en los últimos 10 años, ¿no? Descubrir cómo, desde la matemática aplicada, desde el aprendizaje automático, podemos apoyar y podemos dar herramientas para el análisis de virus, ¿no? Y de ahí a la microscopía en general. Entonces, en este trabajo, que fue la segunda parte de mi doctorado, digamos, trabajé con gente del NIH que en particular trabajan con una técnica que se llama criomicroscopía electrónica o criotomografía electrónica, que luego de 10 años desde que yo la conozco, hoy en día ha esencialmente revolucionado la biología estructural. Fue el premio Nobel de Biología de Química en 2019 o 18, no me acuerdo, la técnica, y está muy fuertemente apoyada en el procesamiento de señales, ¿no? En la matemática, en la reconstrucción de un objeto tridimensional a partir de sus proyecciones, ¿sí? Eso es esencialmente la criomicroscopía electrónica. Ustedes se preguntarán por qué le tenemos tanto miedo a los virus, o qué problema tenemos con los virus, pero por ejemplo no con las bacterias, que tenemos más formas de combatir las bacterias, ¿no? En esta escala de tamaño de cosas, hay representadas las diferentes técnicas de imagenología que hay en biología estructural, ¿sí? Entonces, tenemos la microscopía tradicional, ¿tá? De luz, los rayos X, donde tenemos la cristalografía de rayos X por un lado, para resolver objetos muy pequeños, ¿tá? A nivel de estructuras atómicas, o la resonancia nuclear, que también sirve para objetos muy grandes, ¿no? Nosotros vamos y nos sacamos una radiografía de rayos X, nos hacemos una resonancia. Entonces, tienen buena capacidad de resolución estos métodos en estos rangos, y aquí no funcionan bien. La luz funciona razonablemente bien hasta aquí, hasta el límite de refracción de la luz, que anda en los 200 nanómetros más o menos, dependiendo de la longitud de onda. La microscopía electrónica también funciona razonablemente bien hasta aquí, un poquito más abajo, porque, de vuelta, el límite viene dado por la longitud de onda, en este caso electrones, que es mucho más alta, por lo tanto tenemos una resolución mucho mejor. Pero queda un agujero de buenas métodos de imagenología en esta región, que es la región donde viven los virus, ¿tá? No tenemos una buena forma de tener una buena capacidad de reconstruir un virus. Y un virus, esencialmente, como todos sabemos ahora, por lo menos en Uruguay hay 3,5 millones de virólogos, se basa en la infección de una célula host a partir de una geometría, ¿tá? La geometría es cómo el virus logra engancharse a la célula host a partir de un receptor, ¿tá? Que en el caso del coronavirus es el famoso ACE2, que está el virus dando vuelta, se engancha a ese receptor con el famoso spike, ¿sí?
que es lo que tiene la vacuna de Pfizer, por ejemplo, lo que intenta reproducir la vacuna de Pfizer, y cuando se engancha hay una forma geométrica muy explícita. Si esa forma geométrica no coincide con la del receptor, el virus no se puede enganchar. ¿Tá? Entonces, esencialmente aquí lo que hay que hacer es reconstruir una forma geométrica con una resolución cercana a los 2-3 angstroms, ¿sí? Para poder visualizar correctamente cómo es esa geometría y poder, por ejemplo, generar a través de algún método de biología molecular un tapón, digamos. Es decir, algo para que la forma complementaria se enganche a ese spike y el virus no pueda infectar. Que es esencialmente lo que hacen los anticuerpos que aprende nuestro cuerpo a partir de la vacuna de Pfizer. ¿Sí? Aprende una forma complementaria a combatir ese spike y se pega, y al pegarse no puede engancharse con las células host. Entonces, la criomicroscopía electrónica es una herramienta muy fuerte para tener una resolución suficientemente buena en este rango de tamaños de objetos que está donde viven los virus normalmente. ¿Sí? Fíjense que aquí lo que tenemos es algo parecido a un coronavirus, ¿tá? En realidad es un virus de HIV, del SIDA, y digamos, hay 40 años de estudio del HIV, ¿no? Que todavía no se pudo hacer lo que se pudo hacer con el tema del coronavirus por otras complejidades del virus de HIV. Rápidamente, la criomicroscopía electrónica lo que hace es congela muy rápidamente los espécimenes de interés, de forma de que queden esencialmente como si estuvieran vivos, y le tira con electrones. ¿Por qué es necesario congelarlo? Porque los electrones lo que hacen es destruir, ¿sí? Algo de tamaños tan pequeños. ¿Tá? Fíjense que es como tratar de ver objetos, es como tratar de vernos a nosotros tirándonos pelotas de tenis. ¿Tá? ¿Dónde estoy yo y cuál es mi forma? Pero no me ven a mí, sino que tiran pelotas de tenis, ¿tá? O pelotas de ping-pong. Si rebota en un cierto lugar, bueno, ahí hay un borde de Federico. Federico rebota en ese punto. ¿Tá? Entonces, un poco la idea de la microscopía electrónica es esa, a partir de electrones, ver cómo rebotan, y de esa forma generar la imagen que está teniendo esa señal. Entonces, al congelarla se hace mucho más robusto la deformación que generan los electrones, ¿no? Porque está bien, si me tiran 3 o 4 pelotitas de ping-pong no pasa nada, pero cuando empiezan a venir muchas pelotitas de ping-pong o de tenis a muy alta velocidad, me empiezo a deformar. Y eso es lo que sucede con los especímenes. Por eso se congelan a temperaturas criogénicas. Voy a saltear todo esto, que esencialmente lo que estamos haciendo es obtener muchas proyecciones de los objetos en un plano, y luego lo que tenemos que hacer es reconstruir ese objeto tridimensional a partir de todas esas reconstrucciones. ¿Cómo hacerlo? Hay muchas técnicas algebraicas, usando transformada, usando Fourier, usando métodos más tradicionales, para reconstruir a partir de proyecciones un objeto. Eso es conocido. El problema con estas técnicas es que tienen muchísimo ruido, ¿sí? Y viene el problema de la ambigüedad, del hardness, ¿tá? De que a partir de un objeto proyectado tenemos que reconstruir el objeto tridimensional. Entonces precisamos muchas observaciones de los objetos de las partículas de interés, ¿no? Esto ya lo conocemos. Esta diapositiva la dejé si queremos conversar sobre las formas de reconstrucción, más la matemática que está detrás de la construcción, con diferentes priors. Pero quiero contarles un poco de qué fue el trabajo que hicimos. Lo que nosotros queremos hacer es, a partir de muchas partículas iguales, por eso se llama single particle, hacer una adquisición como si fuera una tomografía. ¿Tá? Entonces, en un cierto ángulo, yo tengo la proyección de cada una de estas 4 partículas, ¿tá? Que corresponden a ciertas proyecciones de la partícula de interés en algunos ángulos de interés, que vienen dados por estos θ sub i que tienen las partículas. Cuando logro eso, en single particle tengo imágenes de este tipo, con muy baja relación al ruido, ¿no? O sea, los objetos de interés son estas cositas que se ven ahí, pero justamente como no podemos generar muchos electrones, no podemos tener una buena fuente de señal. Entonces ahí el ruido es alto. Entonces estamos en un escenario de relaciones señales a ruido muy bajas. Entonces necesitamos métodos muy robustos. Lo que hacemos nosotros entonces es, a partir de las reconstrucciones, colocamos todos los objetos con una cierta orientación a definir y reconstruimos el objeto de interés. Eso es lo que hace Single Particle, ¿sí? A través de un proceso de refinamiento donde va probando distintas orientaciones y dice, esta es la mejor orientación para esta imagen que corresponde a la proyección en esta dirección. ¿Ok? Y le asigna un ángulo a esta imagen que después la vamos a usar para reconstruir.
¿tá? ¿Cómo se hace esto? Es un proceso de optimización, donde esencialmente lo que buscamos es el ángulo θ sub i de cada una de las imágenes para colocarlo en este espacio tridimensional y hacer la operación inversa de la proyección para reconstruir. ¿Ok? Queremos combinar esto con tomografía. ¿Tá? ¿Qué es tomografía? En la tomografía lo que hacemos es, hacemos un tilting, cambiamos el ángulo de los objetos. ¿Tá? Es lo mismo que sucede cuando hacemos una tomografía de nuestro cuerpo, solamente que a nosotros no nos mueven, no nos hacen girar, sino que lo que gira es el tomógrafo. ¿Tá? Entonces lo que se obtiene son muchas imágenes de la proyección de nuestro cuerpo, ¿tá? Y después se reconstruyen para obtener la reconstrucción del cuerpo y poder hacer los cortes en otra dirección. ¿Tá? Entonces, a partir de tomografía tenemos un objeto tridimensional que podemos reconstruir, ¿sí? Por ejemplo, a partir de, esta es una imagen de todo el TIL series, y reconstruimos cada uno de estos virus que están aquí. ¿Ok? Esto es la membrana y esto es el contenido de ARN de los virus. Creo que son de HIV y son muy viejos estos, pero para que tengan idea de la potencia de reconstrucción de esto, ¿no? Con una resolución muy baja, esto es muy grueso de resolución. Entonces, yo les mostré dos formas, single particle y tomografía. Lo que queremos hacer es combinar las dos cosas. ¿Por qué? Porque single particle tiene mucha mejor resolución que tomografía. Entonces, vamos a poner partículas únicas en un método de tomografía. Entonces, para cada partícula vamos a tener varias proyecciones en diferentes imágenes, que le llamamos micrograph. Entonces vamos a tener un array de proyecciones de cada una de las partículas en cada uno de los micrographs. Entonces podemos hacer nuestro método tradicional de reconstrucción de esta proyección, le busco una orientación, y esa orientación es la óptima. Y lo puedo hacer con cada una de las 12 imágenes que están acá. Pero en realidad hay algo más fuerte que podemos trabajar, y por eso es lo que nosotros desarrollamos, que son restricciones geométricas que aparecen de la captura de esto. Esto para que tengan una idea del tipo de imágenes. Acá las imágenes de single particle, ¿tá? Donde estos son los objetos de interés, y acá las imágenes que se obtienen cuando hacemos tomografía. ¿Tá? Como tomamos muchas más imágenes, la cantidad de señal que tenemos en cada una de las imágenes es menor, porque tenemos que repartir la dosis de electrones entre todas las imágenes. Entonces, esto que está aquí en negro son puntos de oro muy densos, que los usamos como anclas para reconstruir la geometría de la tomografía. Y a partir de que está reconstruida la geometría, cuando se hace esa reconstrucción y ese promediado en el fondo, que es lo que se hace en la reconstrucción, la señal de las partículas resalta de la señal del ruido en general. Entonces, este es el tipo de imágenes que tenemos a la entrada, donde estas son las partículas de interés, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es cómo obtener las ventajas de una reconstrucción al estilo de single particle, pero con una adquisición de tomografía. Y ahí entra lo que nosotros hicimos, que es lo que se llama constrained single particle. ¿Por qué? Porque la geometría de la tomografía es muy fuerte y está pesando mucho en cómo se genera la reconstrucción de los objetos. Déjenme tratar de explicar eso. Imaginen este escenario, ¿no? Tenemos 3 partículas y 3 imágenes donde se proyecta, ¿tá? M es de micrograph. Entonces tenemos la partícula P3 que se proyecta aquí, la P2 se proyecta aquí y la P1 se proyecta aquí, en este micrograph. ¿Tá? Y aquí tenemos las 9 imágenes de proyección de estas 3 partículas en estos 3 micrographs. Lo que hace single particle es darle una orientación a cada una de estas 9 imágenes por separado. Pero, como nosotros ahora tenemos las restricciones geométricas de la adquisición, nosotros podemos hacer imponer esas restricciones en el método de optimización. ¿Por qué? Porque estas 3 proyecciones son coplanares. Entonces, cuando yo estoy viendo las proyecciones, los ángulos de las partículas en el mismo micrograph, tengo que imponerle que pertenecen al mismo plano. Entonces, la relación que hay entre el ángulo θ3, que está en el espacio, y el ángulo que estoy viendo en esta proyección, viene dada porque pertenece a un mismo plano. ¿Tá? Entonces hay una restricción cuando la reconstrucción en los micrographs. Y por otro lado, cuando hago identificar las orientaciones en las partículas, también tengo una restricción, porque esta partícula se proyecta aquí, y la misma P3 se proyecta aquí, y la misma P3 se proyecta aquí. El ángulo que hay entre estas 3 proyecciones sigue el ángulo que tienen los micrographs. ¿Tá? Entonces, cuando voy a refinar las partículas, tengo que respetar el ángulo que tienen entre ellos los micrographs. Entonces, ¿qué sucede con esto?
Perdona, Dime. perdona una pregunta. Vos decís un ángulo, no me imagino qué ángulo es. Para mí serían dos El ángulo, ángulos, no sé. no, el ángulo, digo el ángulo, pero en realidad es el ángulo de Euler. Es este θ sub i que está acá abajo, que es un phi sub i, θ sub i, psi sub i, que es cómo se representa la orientación en 3D. ¿Está bien? Tenés razón, Cacha, no es un ángulo, son tres, y ese es lo que se le llama el ángulo de Euler, Perfecto. que es la representación de un objeto, la orientación de un objeto en 3D. Gracias, gracias. Gracias por la aclaración. Entonces, lo que terminamos haciendo es que el ángulo de Euler, estos tres ángulos que definen la orientación de la partícula iésima, que estos tres que están ahí, no son cualquiera, sino que vienen dados por el micrograph, que tiene dos ángulos libres, porque hace un tilt alrededor de un eje, y la orientación de la partícula, que la partícula sí tiene tres ángulos libres, ¿no? Entonces, esta terna de ángulos pasa a ser un ángulo que depende de estos 5 parámetros que están acá, que dependen de la partícula y del micrograph. Entonces, fíjense lo que logramos nosotros con esto. Vamos a hacer un escenario. En el escenario tenemos 3.000 partículas colocadas en ese hielo, y hacemos la proyección en 60 ángulos. Estos más o menos números normales para una adquisición de single particle. Originalmente teníamos que hacer un método que tiene que encontrar 3 ángulos por cada una de las proyecciones. Es decir, 3 ángulos por el número de micrographs por el número de partículas. Es decir, 540.000 parámetros. Con el nuevo método que nosotros tenemos de buscar estos ángulos, en realidad tenemos 3 ángulos para cada una de las partículas, o sea, 3 por n sub p, y 2 ángulos para cada uno de los micrographs, ¿sí? Por esto que está acá. 2 ángulos para los micrographs, 3 ángulos para las partículas. Entonces pasamos a tener una optimización en un espacio de mucho menor dimensión, 60 veces menos, ¿tá? Pasamos de 540.000 a 9.120 parámetros. ¿Tá? Entonces, las restricciones nos permiten buscar en un espacio con mucha mejor estructura, ¿tá? Y nos permiten reconstruir mucho mejor las estructuras. La forma de optimización, bueno, se hace una optimización de la que se llama Block Coordinate Descent, que esencialmente se va haciendo una optimización primero por los micrographs, después por las partículas, y de esa forma se va iterando. Se hace una búsqueda de los parámetros en el espacio de baja dimensión, pero se hace la reconstrucción en alta dimensión, o sea, hay un camino que buscamos donde las restricciones están presentes, pero el refinamiento lo hacemos en alta dimensión. Y esto permite una paralización muy alta, ¿no? Porque la paralización se puede paralizar por partícula y se puede paralizar por micrograph. Entonces, esto realmente se manda a correr en un clúster y no es que sea rápido, pero permite paralizar rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros logramos con esto? Esto que está aquí es bueno, les voy a explicar un poco qué es esto que está acá. Esto es una macromolécula muy conocida, ¿tá? Que tiene una forma como si fueran 2 cilindros, y cada uno de esos cilindros tiene 6 componentes que son simétricas, ¿no? Entonces hay una simetría muy fuerte en esta partícula. La superficie, lo que está en celeste, vendría a ser es la reconstrucción atómica de los objetos, ¿sí? de la partícula, ¿tá? Que es conocida porque se conoce por otras técnicas. La superficie en gris que está acá es lo mejor que se podía hacer hasta que nosotros hicimos este trabajo con una adquisición tomográfica. En un paso intermedio, o sea, el estado del arte para la adquisición que hicimos nosotros es esta superficie en gris que está aquí, ¿tá? Con una resolución cerca de los 40 angstroms. Un paso intermedio de nuestro método logra esta reconstrucción intermedia, que por lo menos empiezan a diferenciar la simetría en los dos coronas, digamos, en los 2 cilindros que están aquí. Cuando nosotros corremos todo nuestro framework, esta es la reconstrucción que tenemos, ¿tá? Que tiene una resolución que está por acá cerca de los 8 angstroms que está aquí. Y esto que está aquí en violeta vendría a ser el gran truth que existía en el momento, ¿tá? O sea, es la reconstrucción hecha por otro artículo, con otra tecnología, que es como el gran truth que nosotros medimos. Y la resolución que tiene esta molécula aquí es cercana a los 7 angstroms, 7 con algo. O sea que nosotros logramos reconstruir con esta técnica una forma muy similar
a la reconstrucción por single particle, donde es clave el uso de las restricciones geométricas que tiene la adquisición tomográfica, ¿no? Sin esa restricción no se puede hacer, porque el nivel de ruido que tienen las imágenes hace que cuando queremos descubrir el ángulo de Euler para cada una de las proyecciones, es demasiado ruidoso para poder recuperar la señal, porque la señal es muy pequeña dentro de todo este ruido. Acá les comparo uno de los monómeros, es decir, esto es lo que se repite varias veces en la molécula, ¿tá? Esta es la superficie que se obtenía, lo mejor que se podía obtener, y bueno, con diferentes etapas de nuestro refinamiento tenemos a esto que es lo que logra buenos resultados, que la verdad que fue un precioso trabajo y estuvo muy, muy lindo, digamos. Voy a ir cerrando por acá. Lo que les iba a contar además es lo que estamos haciendo con Maine, pero bueno, como Maine la conocen, supongo que la parte de aquí salté a los otros virus, y a la evolución más de virus, y en particular les muestro esta diapositiva que la estuve buscando anoche, que es el nuevo desconocido en el parque de virus, que este es el SARS-CoV-2. Las cosas que se han hecho, hay 3 formas depositadas en lo que se conoce como el Protein Data Bank, que es las formas reconstruidas con microscopía electrónica y con cristalografía de rayos X, y este es el famoso spike del coronavirus. Esta es la reconstrucción que se obtiene. La reconstrucción es cercana a los 3 Armstrongs, creo. ¿Sí? O sea, esto es lo que nos permite identificar las vueltas, ¿no? Es como la resolución es como la alta frecuencia que tiene la reconstrucción. Entonces necesitamos altas frecuencias para poder ver dónde están los pliegues de las partículas y de las proteínas que están en el spike. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, y también les muestro una foto. Esto les puedo decir que es una foto del coronavirus. Esto es una foto del coronavirus y acá están los spikes. Obviamente es una proyección del coronavirus en un plano tomado por criomicroscopía electrónica, como les contaba recién, y esto vendría a ser el spike. Esto es lo que se ve, esto es lo que se puede llegar a ver, y a partir de esta señal se reconstruye estas cosas. Obviamente se precisan decenas de miles o cientos de miles de copias de esto, alinearlas correctamente. Aquí les muestro más o menos groseramente cómo es el proceso de reconstrucción, con, bueno, primero identificar los spikes, luego clasificar las diferentes formas, procesos de refinamiento. Fíjense, el método es 3D Auto Refinement Bayesian Polishing, y aquí están trabajando con casi 300.000 partículas. Esto se va refinando con diferentes clases y con diferentes resoluciones. ¿Por qué las clases? Porque los spikes están de diferentes conformaciones, se mueven. Los spikes no son fijos, tienen diferentes ángulos. Por ejemplo, miren el ángulo que está aquí, ¿sí? O este ángulo que está aquí, o este ángulo que está aquí. Hoy estaba viendo un artículo que salió ayer en Nature, que parece que el spike del coronavirus está rodeado de azúcar. ¿Sí? El azúcar le permite tener una forma más perpendicular a la membrana, lo cual lo ayuda a hacer contacto con el receptor para poder hacer la infección a la célula. Sin esa azúcar que está alrededor, no es azúcar como la que le echamos al café, ¿no? Es moléculas que son que se conocen como azúcar. Obviamente lo mío es la matemática aplicada, no la biología, pero encontraron, o digamos, ese artículo plantea una nueva forma, un nuevo talón de Aquiles para poder atacar al coronavirus, y es limpiarle ese azúcar para que no tenga tanta fuerza en hacer el binding del spike con la célula host. Y para terminar, bueno, eso ahí se muestra la estructura, aquí muestra la estructura de las proteínas dentro del spike, y les recomiendo este artículo del New York Times. Es de octubre del año pasado, tiene casi un año, pero está muy bien descrito todo el proceso que hicieron para trabajar con las primeras reconstrucciones con single particle y con criomicroscopía electrónica para las primeras reconstrucciones tridimensionales del spike. ¿Sí? Y les dejo esta foto que está en esa, foto no, esta representación que está en el artículo del New York Times, donde está el spike, y esto que está aquí son los anticuerpos. Esto es lo que nuestro cuerpo aprende, ¿no? Son anticuerpos que se pegan al spike y que van a hacer que cambie la geometría de cuando ese spike se presenta ante el receptor, el famoso AC2, ¿sí?
Si viene algo que no tiene la forma correcta, entonces no lo va a dejar engancharse. Nuestro sistema inmunológico genera, una de las formas que tiene es generar este tipo de cosas, que son anticuerpos que nosotros le presentamos, la vacuna de Pfizer le presenta el spike, la forma del spike, no lo conoce y va a atacarlo generando estas moléculas. Y esto es lo que termina siendo en la memoria de nuestro sistema inmunológico. Cuando aparece nuevamente otros spike de esto, generan estas macromoléculas, ¿sí?, para poder hacer el binding con los spikes y evitar que el virus se pueda reproducir. Y dejo esta frase, ¿tá? Es muy importante conocer la forma, ¿tá?, de estos spikes para poder desarrollar la química correcta. Dice. Y en realidad estas moléculas también se pueden desarrollar por ingeniería genética para complementar, para hacer como un capuchón. O sea, podría ser otra forma también de generar una vacuna con este tipo de virus, que digamos el virus del HIV también es bastante parecido, que tiene una forma de spikes, con un monómero, con una simetría, de revolución, digamos, de tres formas. Es muy parecido el spike del coronavirus con el del HIV. Bueno, y esta relación, esta línea de colaboración no se puede hacer en Uruguay porque estos microscopios son extremadamente caros, y esto es una línea que tengo con Alberto Bartellay, que es un compañero de la vida a esta altura, de facultad, del liceo, y ahora Alberto está en Duke University, y armaron una plataforma junto con el NIH y con la Universidad de North Carolina, y Alberto está desarrollando esas cosas, y bueno, y una de las líneas es justamente el trabajo que les acabo de contar, que como todo uruguayo, si hay algún uruguayo que esté como todo uruguayo que está afuera, y hay algún uruguayo que tiene ganas de hacer cosas en esta línea, los recibe de brazos abiertos para poder compartir el mate esencialmente, ¿no? Y que le lleve yerba y dulce de leche. Voy a dejar por acá, voy a dejar esta última diapositiva para contarles sobre el Centro Interdisciplinario Cicada, que empezó a andar ahora, una propuesta que presentamos varios departamentos, varios grupos. Obviamente está Facultad de Ciencias, está el CUR, está Facultad de Medicina, Facultad de Agronomía, Facultad de Ingeniería, y esto está recién arrancando, y estamos tratando de juntar a todos los que hacemos cosas relacionadas con el tema de ciencias de datos en la vuelta, y bueno, poner un poco de cabeza a ciertos problemas. Un poco de promoción de un curso que vamos a arrancar en este octubre, que es el procesamiento de imágenes para biología y medicina. Pero bueno, esperaba que hubiera algún estudiante, pero no hay tantos estudiantes, son más bien profesores, pero ustedes, profesores, pueden mandarlos a nuestros cursos. Y nada, y con la foto de página web, mi página, donde me pueden encontrar ahí en el web del instituto, o me pueden mandar un mail, o como sea, digo, nos conocemos casi todos, y me pueden seguir en Twitter, que lo que hago esencialmente es retuitear y dar like a las cosas que Maine hace. Esencialmente es mi forma de estar presente en Twitter. Nada, muchas gracias, y bueno, disculpen que se me fue la mano. Claramente sobredimensioné esto, pero quería contar estas cosas que es como un camino, ¿no? Realmente la parte de Signal Processing Machine Learning que descubrí cuando estuve haciendo estas cosas con biología estructural, despertaron algo que quedó totalmente, digamos, atrofiado por Facultad de Ingeniería, y es ese interés por las ciencias biológicas, digamos, y por esas áreas de aplicación donde no hay certezas, ¿no? Donde en realidad se trata de tratar de tirar un poquito de luz, y bueno, y cómo nuestros métodos y nuestra disciplina, nuestra sistematización y automatización de ciertos procesos pueden ayudar a colaborar en generar cosas interdisciplinarias. Y un poco eso es digamos, mi camino en los últimos
10 años. Obviamente hay mucha cosa que ha quedado afuera, en particular el proyecto que estamos haciendo ahora con Maine de predicción genómica con técnicas de aprendizaje profundo para datos genómicos, digamos, que digamos, vuelve a cerrar el link con el tema de la predicción de parámetros carniceros, pero con otro tipo de datos ahora. No con las imágenes, sino con datos genómicos. Y cada 2 o 3 años volvemos a presentar un proyecto relacionado con carne en el departamento, cuando se tienen datos y colaboraciones con otra gente. Por favor, preguntas, párenme de hablar. Bueno, primero te aplaudimos, Fefo. Gracias. No, yo solo un comentario formidable. Muchísimas gracias. La verdad que es una charla preciosa que cumplió con creces los fines, así que muy agradecido. Gracias, Cacho. No, yo también quería comentar que me pareció muy buena la charla. Había cosas que no... El tema del ojo de bife fue algo que siempre escuché lateralmente, digamos, como proyecto de interacción con el sector productivo, digamos. Nunca había visto mucho la matemática que estaba por detrás y realmente está súper interesante y es bueno que a partir de eso sigan trabajando con una industria o con un tema que es de súper importancia para el país y donde la matemática que está por detrás es re linda. Cierto. Y hay más cosas, porque ahora los frigoríficos están forzados a tener un sistema de tipificación automático. Es un sistema que INAC hizo una licitación hace unos años y que ganó una empresa francesa y que está instalado en algunos lugares y todavía no anda bien. Entonces todavía hay desafíos súper importantes. No anda bien. Anda, obviamente, pero siempre hay que adaptarlo a lo local. Entonces hay desafíos importantes que tienen que ver de vuelta con la reconstrucción tridimensional para poder sacar parámetros carnilleros, y ahí hay temas de reconstrucción, hay temas de segmentación, hay temas de priors, hay temas de clasificación, pensándolo como machine learning, y pensando también lo que les comenté de anomalías, también porque obviamente se ven muchos animales y muchas cosas de uno o dos tipos, porque los animales generalmente tienen un mismo manejo, entonces salen más o menos parecidos todos. Entonces muchas veces se ve animales bastante similares entre ellos, pero cuando viene un lote o un conjunto de animales que ha sido poco visto, que es como un outlier en lo conocido, entonces se precisan métodos donde la parte de clasificación incluya la parte del desbalance de clases, que se llama desde la parte de aprendizaje automático. Esencialmente tengo pocas clases de uno, tengo pocas muestras de uno y mis priors son diferentes. Entonces también hay cosas fundamentales para hacer con eso relacionado con toda esta línea. Una pregunta, porque uno de los enfoques era basado en EDPs, pero como tiene que ver con esencialmente clasificar las imágenes, o hay una parte importante que es la clasificación de las imágenes, y supongo que cuando empezaron las redes neuronales no estaban de moda, digamos, y ahora sí lo están. ¿Han pensado meterle con algo de eso? O sea, lo pregunto porque también he visto en otros contextos cómo intentan resolver ecuaciones en derivas parciales o minimizar potenciales que vienen de ecuaciones en derivas parciales usando técnicas de machine learning, digamos. De hecho, hubo algunos avances con cosas de Navier-Stokes hace no mucho tiempo. Entiendo la pregunta y la respuesta es que nosotros no hemos buscado nada de eso todavía. La primera respuesta a eso es: no tenemos datos suficientes para alimentar redes modernas, digamos, como para aprender la variabilidad. Cuando estaba repasando esta diapositiva, hablaba de 540.000 parámetros en el proyecto de criomicroscopía electrónica. Bueno, eso es ridículo frente a la cantidad de parámetros que tienen hoy en día redes convolucionales profundas, ¿no? O sea, cuando vamos a Deep Learning, podemos llegar fácilmente al millón de parámetros. Para poder tener una solución buena con ese millón de parámetros se precisan muchísimos datos. En este caso, para este tipo de datos de ultrasonido o de postmortem en RGB,
no hay suficientes datos. Estamos hablando de... Ahí había 600 imágenes de ultrasonido, pero no pasa mucho de eso, la cantidad de datos, porque no hay una etapa sistemática de adquisición de los datos, ¿no? Y tampoco de etiquetado de esas cosas. Entonces, no hemos incorporado el machine learning más tradicional en estos métodos de segmentación, y si vamos a modelados más ajustados a los pocos datos que se tienen. Y también porque se precisa un ajuste bastante ajustado de la segmentación para la medida de ese área de ojo de bife, ¿no? Si tuviéramos una base de datos suficientemente grande de imágenes de ultrasonido con el área de ojo de bife evaluada de otra forma, podemos tirárselo a máquinas modernas, digamos, de machine learning, donde puede hacer una predicción, una regresión, mejor dicho, de la calidad o del área de ojo de bife. Cuando vamos a hablar de clasificación de animales, ahí INAC lo que hace es, tiene una clase un conjunto de 6 variables, ¿no? O sea, es una cosa que se llama INAC-UR, y se clasifican en 6 categorías. O sea que ahí a eso es mucho más cercano a un problema de clasificación, donde, bueno, si es A y decís que es I, no tenés tanta complicación, ¿no? No, si es A y decís que es N, porque I es el mejor de todos, y UR es el peor de todos. Pero lo que te decía, cuando viene un camión con animales, si hay uno A, son casi todos A. Entonces, el tema es si dentro de ese camión te tratan de pasar una vaca vieja, digamos, y el sistema la clasifica como A, y en realidad es una R, pensando desde el punto de vista de calidad de carne. Entonces, el bias de estos métodos es muy fuerte, y eso es una de las cosas más duras de atacar cuando se tienen pocos datos de los animales R, U o ese tipo de cosas. Más ahí es donde está la parte de machine learning y de clasificación, y no tanto en la parte de segmentación ajustada. Aunque viste que hay métodos modernos para segmentación basados en redes que funcionan muy bien para detección de objetos, te funcionan muy bien. Pero es más bien detección, viste, que es definir aquí está el objeto, no el objeto es este. Ahí es una diferencia muy importante entre los dos problemas. Bueno, gracias, a pesar de que mi pregunta era obviamente muy genérica. ¿Algún otro comentario? Yo quería agradecerte, Fefo, excelente tu charla, me gustó muchísimo. Viste, yo estoy más interesado en otros cortes de carne que el ojo de bife, pero... Bueno, saben que también con esto de llegar a la carne, descubrimos que esto mismo se lo hacen a los pollos y a los cerdos. En Dinamarca tienen grandes fábricas con esto, pero con cerdos, lo cual es mucho más manejable, porque el cerdito lo ponen en una cinta transportadora que anda muy bien y es mucho más fácil de manejar. Manejar la media res es mucho más desafiante desde el punto de vista de la logística. Y puedo decir que el ojo de bife también lo he visto pocas veces en un plato, porque es de los cortes caros. Bien. Y porque hay que pagarle a los científicos. Sí, claro. Y en algunos países no existe. Cuando te dan el entrecot, bueno, nadie te está vendiendo en otros países que no son productores de carne como Argentina y Uruguay. El ojo de bife prácticamente no existe, porque es demasiado caro o te lo combinan con la grasa del entrecot, esa que tú decías que es la superficial, y no darle los de bife no le da ganancia al dueño del restaurante. Yo antes de pasar al tercer tiempo, que está bárbaro, que nos quedemos un rato charlando, quería hacer 2 comentarios técnicos que tienen que ver con el seminario. El primero, que hace mucho tiempo tuvimos una charla que me impresionó muchísimo, de Leo Gómez, que trabaja en la facultad, Leonel, ahí está, sobre videos, pero que procesa el cerebro. Y ahí aprendí por qué cuando vos buscas las llaves y están ahí y no las ves, porque el cerebro tiene como guardadas imágenes, no es como una máquina de fotos que fotografía y ve, que es lo que yo pensaba, sino que tiene guardadas imágenes y mira y le parece. Entonces, si vos estás nervioso y no ves las llaves, es porque viste la mesa sin llaves, que ya la tenías guardada y te confundís. Después miras de vuelta y lo ves. Y son imágenes, pero quiero decir, es un tema parecido. No, el otro que estuvo Pablo Musé varias veces con temas de fotografía y parecidos. Y por último, un comentario que
no sé, es más epistemológico. El tema del reconocimiento de imágenes siempre está ligado al tipo de imágenes que vos querés ver, porque los matemáticos en general tratamos de encontrar la solución óptima al problema universal, digamos. Y a mí como que me perturba mucho que en una situación funciona un método y en otra situación funciona otro método, ¿no? Quería comentarte eso, a ver qué pensabas vos. Sí, es así. Es así y ese es digamos, el desafío, yo creo que es uno de los desafíos de la interdisciplina, porque te puedes bajar la base de datos tal que está suficientemente controlada o controlada dentro de un cierto espacio y probar tu método y compararte contra otros sistemas. Pero después salir a la cancha y que las cosas terminen funcionando es realmente desafiante y ese es más el desafío de la puesta en producción, por decirlo de alguna forma. Y digo, obviamente yo no estoy en la industria, pero tuve mi pasaje, mi contacto con la industria y conozco gente que está trabajando en la industria relacionada con computer vision acá en Uruguay, y es sorprendente cómo lo que terminan usando son las cosas más robustas y más, llamémoslas, primitivas, ¿sí? Que es lo que más termina funcionando. Cuando uno presenta estos esquemas más de la ecuación en derivadas parciales y el prior y cosas esas cosas, la realidad presenta escenarios que no viste antes. Entonces, por eso nosotros en ese trabajo de formas incluimos esa etapa de validación. ¿Tá? Que el algoritmo pueda decir, mirá, yo no sé si esto que te estoy dando está bien o no. ¿Tá? Que pueda tener la capacidad de decir, prefiero no opinar. ¿Tá? Porque lo que sí es totalmente cierto. Te pueden vender el método como que funciona y están las fotos de paper, digamos, y que está funcionando, pero después cuando va a producción, siempre hay que ajustarlo y a veces los niveles de iluminación, los niveles de ruido o el entorno, lo que sea, hace que el método no termine de funcionar como funcionaba en condiciones controladas. Entonces, va en esa dirección, o sea, a veces funciona un método, a veces funciona otro, y cuando uno termina pensando qué es lo que sucede, aparece más cuando uno trabaja más en temas de aprendizaje automático, no tanto en estos temas de segmentación, ¿no? donde la solución es bastante clara, a pesar de que pueden ser varias válidas. Y es que a veces no podés sacarle más jugo a los datos, o no podés sacarle más jugo a la cosa, porque es lo que hay. Entonces, diferentes métodos que tienen concepciones totalmente distintas o acercamientos distintos, te terminan teniendo más o menos la misma cantidad de información. Es como un límite de información extraíble de los datos. Donde entras a tener más en idea cuál es la cantidad de información real que tienen los datos en todo ese ruido que está embebido. Entonces, ruido, interferencia, lo que sea. Entonces, realmente llega un momento donde no podés sacarle más jugo a los datos que están ahí. Y a veces uno funciona mejor y otro funciona peor. ¿Y teorías sobre eso hay, sobre límites, como en estadística? Viste que vos decís, bueno, un estadístico no puede tener una varianza menor que tanto, yo qué sé. Sí, Ernesto, es el error de Bayes. ¿Sí? El error de Bayes te dice cuán difícil es el problema. En un problema de clasificación. No podés ir mejor que el error de Bayes. Es eso. Y eso te dice, bueno, a lo mejor el problema es horriblemente difícil y no hay ningún método que pueda, digamos, mejorarlo, salvo que mejores la calidad de la información del input. Pero dada, digamos, la covariable X, digamos, hay un error de Bayes que te dice, mira, el predictor óptimo es este y el error de ese predictor, digamos, de repente da 0,4. Y bueno, así es la vida. Está bien. Es decir, el problema es suficientemente difícil en el sentido que el vector en el que estás basando tu predicción es poco informativo respecto de lo que quieres predecir, ¿verdad?